Listo, ya. Esto no. Buenas Arranca. noches, profe. Ah, corte. ¿Listo? Listo, ya. Ya. Buenas noches, profe Yolanda, compañera Jacqueline y Lorena. Hoy nos toca exponer lo de los impuestos nacionales y distritales. En este caso, los impuestos nacionales son los renta y complementarios, IVA, retefuente, gravamen a los movimientos financieros, 4 por mil, impuestos nacionales al consumo, impuesto al patrimonio, ganancia ocasional, timbre nacional, impuesto nacional a la gasolina y a la CPM y tributos aduaneros, son un total de 10 impuestos. En el caso mío, escogí el impuesto de rentas y complementarios en Colombia. ¿Qué es este impuesto? Es sobre este impuesto a las rentas y complementarios en Colombia. Es un tributo nacional que grava ingresos, utilidades y ganancias obtenidas por personas naturales, jurídicas, sociedades y demás contribuyentes durante un periodo fiscal determinado. Esto lo regula principalmente por el Estatuto Tributario Colombiano, Decreto 624 de 1989. Eh, eh, los 5 elementos del renta y complementario son sujeto activo. En este caso, el sujeto activo es el Estado colombiano, representado principalmente por la Unidad Administrativa Especializada DIAN de Impuestos Aduanas Nacional, que es la DIAN, entidad encargada de administrar, fiscalizar, recaudar y cobrar estos tributos. El sujeto pasivo. Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica, sucesiones ilimitadas, sociedades nacionales y extranjeras y demás entidades que obtienen ingresos grabados y están obligados a declarar y pagar el impuesto. En este caso cogí un ejemplo de renta, que es el grupo empresarial Conmasas, una empresa que está dedicada a la venta y compra de combustibles en el departamento de Nariño, municipio de Samaniego, en la cual le llevo la contabilidad. El hecho generador, dice, consiste en la obtención de ingresos y rentas susceptibles de incrementos en el patrimonio y contribuyentes durante el año gravable. En este caso, la empresa, como es la dedicada de venta de combustibles, en el año se vendieron una cierta cantidad de galones en la cual vamos a sacar el ingreso. Aquí hay una norma, por ser municipio de frontera, las estaciones de combustible tienen unos beneficios, de acuerdo a la ley 681 del 2021, en la cual modifica la zona de fronteras, mediante el artículo 19 de la ley 119 de 1995. Establece que los municipios fronterizos reconocidos como zonas de fronteras. Estos municipios y departamentos son exentos de IVA y del impuesto a la gasolina y a la CPM. Entonces son beneficiados, ¿no? Y cada año el Ministerio de Minas y Energía saca un margen de utilidad para nosotros poder liquidar el impuesto de industria, digamos, el impuesto de renta y complementarios. En este caso, para este año, el impuesto del margen de utilidad fue de 1,099 pesos con .04. Para este ejercicio que hice, se vendieron en el año del 2025 2.686.644.5 galones, multiplicados por el margen de utilidad que era 0, que era 1,099 pesos con 4 centavos, me da 313.693 pesos. Y reconocen el subsidio de transporte desde la planta que es Jumbo a Daza, 119.724.000 pesos, para un total de ingresos de 433.417.000 pesos, que será el hecho generador en este ejercicio que estoy haciendo, ¿no? Después pasa a la base gravable.
La base gravable se determina tomando los ingresos obtenidos, restando costos, deducciones, rentas exentas y demás beneficios, permitiendo para la ley para obtener la renta líquida gravable. En este caso, nos acogemos al beneficio por ser municipios de frontera, no tenemos en cuenta el costo, únicamente los gastos y deducciones. En este caso, en este ejercicio que hice, a los 433.417.000 pesos que fue de ingresos que tuvimos en el 2025, le restamos unos gastos de administración de 251.589 pesos, que ahí se incluye lo que es sueldos, prestaciones sociales, liquidaciones, y tenemos otros gastos que son los gastos de ventas, que son los mantenimientos de la estación, servicios públicos y otros gastos que se presentan dentro de la estación. Gastos financieros, tenemos por un valor de 3.077.000 que nos cobra el banco por manejarnos la cuenta que trabajamos para pagar toda la nómina y el resto de gastos de la estación. Y tenemos un gasto de transporte que está registrado aquí en otros gastos, que es el que vamos a pagar de Daza acá al municipio de Samaniego, porque de Jumbo a Daza, que es donde hacen el control, no lo reconoce el Estado. Entonces ahí tenemos un valor de 53.428.000 pesos, para un total de gastos de 413.319.000 pesos, en donde generamos la base gravable de 20.098.000 pesos. A esta base gravable le vamos a aplicar la tarifa. ¿Qué es la tarifa? Dice, la tarifa es el porcentaje o valor que se aplica sobre la base gravable para determinar el impuesto de que debe pagar el contribuyente. Para las personas jurídicas es el 35%, según el artículo 240 del Estatuto Tributario. Las personas naturales no tienen una tarifa fija, se les aplica una tarifa progresiva, donde el porcentaje aumenta según el nivel de ingresos gravables expresados en VTs. Actualmente pueden llegar hasta el 39% para los rangos más altos de la renta gravable. Acá, como es una persona jurídica la que estoy haciendo la declaración de renta, le vamos a aplicar la tarifa del 35%. Entonces, esos 20.098.000 que era la base gravable, le aplicamos el 35%, nos queda un impuesto de 8.535.000 pesos. Esto, pero en el año pasado había tenido un anticipo de renta de 1.190.000 pesos. Restándole esa me queda 7.034.000 pesos. Pero tenemos que sacarle el anticipo de renta para el 2026, que me quedó de 2.949.000 pesos. A eso le sumamos el total neto a pagar, me queda de 8.793.000 pesos, que será el impuesto de renta que pagó la empresa Comas Sachs en el 2025. Este sería el impuesto de renta y complementarios que tenemos que exponerlo en este ejercicio. Esta empresa está compuesta por 3 socios, con el NID 901-716-104-1, creada en diciembre de 2023. Sería en cuanto a mi exposición, le daría paso a la compañera Jacqueline, que es la que va a exponer lo del IVA. Impuesto sobre el IVA en Colombia. El impuesto sobre las ventas del IVA es un impuesto nacional indirecto administrado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que se aplica al consumo de bienes y servicios en Colombia. El impuesto sobre las ventas, conocido como IVA, tiene sus principales elementos tributarios, como el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y tarifa. El IVA es un impuesto nacional que grava la venta de bienes, la prestación de servicios, las importaciones y algunas operaciones comerciales realizadas en Colombia. Es un impuesto indirecto
porque quien realmente lo paga es el consumidor final, aunque las empresas son las encargadas de recaudarlo y declararlo ante la DIAN. Las características: es un impuesto nacional, es administrado por la DIAN, lo paga el consumidor final, es una de las principales fuentes de ingresos del Estado. Los elementos del IVA. En los elementos tenemos el sujeto activo. El sujeto activo es quien tiene el derecho de cobrar el impuesto. En el caso del IVA, el sujeto activo es la DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La DIAN es la entidad encargada de administrar, recaudar, fiscalizar y controlar el IVA en Colombia. El sujeto pasivo en el artículo 437 nos indica es quien debe asumir el pago del impuesto. En el IVA existen dos sujetos pasivos. Sujeto pasivo económico, que es el consumidor final que paga el impuesto al comprar un producto o servicio. Sujeto pasivo jurídico es el comerciante o empresa responsable de recaudar el IVA y entregarlo a la DIAN. El hecho generador. El artículo 420 del Estatuto Tributario define el hecho generador del IVA como indica una situación en la que nace la obligación de pagar este impuesto. Por ejemplo, cuando una persona compra un electrodoméstico o cuando una empresa presta un servicio grabado. El hecho generador es la situación que origina el nacimiento del impuesto. En el IVA ocurre cuando se vende un bien grabado, se presta un servicio grabado, se realiza una importación o se comercializan determinados productos. El artículo 437 identifica a los responsables del IVA. Son las personas e empresas que realizan actividades grabadas y tienen la obligación de recaudar el impuesto para posteriormente declararlo y pagarlo a la DIAN. Entre ellos están comerciantes, empresas, prestadores de servicios, importadores. Ejemplo, cuando una empresa compra un televisor, nace la obligación de pagar el IVA. La base gravable. El artículo 447 define la base gravable del IVA, es decir, el valor sobre el cual se debe calcular el impuesto. Si un computador cuesta 3 millones de pesos, ese valor constituye la base gravable para determinar el IVA que debe pagarse. La base gravable es el valor sobre el cual se calcula el impuesto. En el IVA generalmente corresponde al valor de venta de producto o la prestación de un servicio. Ejemplo, si un computador cuesta 3 millones, la base gravable serían los 3 millones. Tarifa. El artículo 468 establece la tarifa general del IVA en Colombia, que actualmente corresponde al 19%. Esa tarifa se aplica a la mayoría de bienes y servicios gravados. La tarifa es el porcentaje aplicado sobre la base gravable. En Colombia existen varias tarifas de IVA, como son general 19%, especial 5%, exento 0%. El artículo 424 relaciona a los bienes excluidos del IVA. Estos productos no generan el impuesto, porque la ley busca proteger algunos sectores económicos o facilitar el acceso a determinados bienes esenciales. Servicios relacionados con la salud, la educación y otras actividades consideradas de interés social. El artículo 477 regula los bienes exentos del IVA. Aunque están grabados a la tarifa aplicada, que es el 0%, esto lo que permite a los productores es acceder a beneficios tributarios y fomentar ciertas actividades económicas. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, compra de un celular. Una persona compra un celular por un valor de 2 millones. La tarifa del IVA es del 19%. Al hacer el cálculo, el IVA de los 2 millones por el 19%, el resultado del IVA serían 380,000 pesos. El valor total pagado serían los 2 millones más los 380, total 2,380,000. La importancia del IVA en Colombia. El IVA es importante porque es una de las principales fuentes de ingresos del Estado. Ayuda a financiar la salud, la educación, la infraestructura, programas sociales. También permite controlar las actividades económicas y fortalecer la formalización empresarial. Ventajas y desventajas del IVA. Las ventajas: genera altos ingresos para el Estado, fácil recaudo, amplia cobertura económica. Desventajas: aumenta el precio final de productos y servicios, afecta a más personas de bajos ingresos, puede incentivar la evasión fiscal.
En conclusión, podemos decir que el IVA es uno de los impuestos más relevantes en Colombia debido a su gran impacto económico y social. Comprender sus elementos tributarios permite identificar cómo funciona el sistema fiscal colombiano y la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto empresas como para ciudadanos. En la diapositiva miramos un ejemplo de una factura con todas las características y todo lo que exige el estatuto tributario. En este, por ejemplo, tenemos la compra de unos medicamentos y tenemos también dónde está relacionado el IVA. Gracias, le doy la palabra a mi compañera Olga. Entonces, bueno, los impuestos municipales en Bogotá. Los impuestos principales en Bogotá son 8, los cuales son el impuesto predial unificado, el impuesto sobre vehículos automotores, el impuesto de industria y comercio de ICA, el impuesto de retención de ICA, el impuesto de alineación urbana, la sobretasa a la gasolina, estampillas distritales, impuesto de hacer espectáculos públicos y la sobretasa bombería. El día de hoy vamos a hablar sobre el impuesto del ICA de Bogotá. El impuesto de industria y comercio de ICA grava el ejercicio habitual de las actividades tanto industriales, comerciales o de servicios dentro de la jurisdicción municipal o distrital, que en este caso es Bogotá. Este impuesto se fundamenta en la autonomía fiscal de las entidades territoriales, reconocida por el artículo 287 de la Constitución Política. Avisos y tableros. El impuesto de avisos y tableros es un tributo complementario del impuesto del ICA, el cual se genera por la colocación de una publicación visual en espacios visibles al público. Su finalidad no solo es recaudadora, sino también regulatoria, en la medida en que busca controlar el impacto visual derivado de la actividad comercial que se está presentando en el momento. Sobretasa bombería. Es un recargo tributario complementario al impuesto de industria y comercio, destinado para financiar la gestión de riesgo de incendios y rescates en el Distrito Capital. Fue adoptada formalmente mediante el Acuerdo 927 del 2024 y reglamentada por el Decreto 279 de 2024. Elementos. Sujeto activo. El sujeto activo en el ICA es Bogotá, el cual es representado por la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, el encargado de su recaudo, control, liquidación y fiscalizaciones de este impuesto. En avisos y tableros es el distrito también de Bogotá, representado por la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, la cual es la entidad encargada de su recaudo, control y fiscalización. Sobretasa bomberil, la entidad delegada para ejercer estas facultades de administración y control y recaudo, es la liquidación y cobro de ese tributo en la Secretaría de Hacienda Distrital, a través de sus direcciones distritales de impuestos y cobro. Aunque estos recursos se destinan de forma exclusiva para financiar una operación de bomberos de Bogotá, el acreedor de la obligación tributaria sigue siendo el distrito. Sujeto pasivo. En el ICA se refiere a las personas naturales y jurídicas obligadas a cumplir con este deber formal de declarar y pagar el ICA. Una vez se verifica el hecho generador, de acuerdo
si es industrial, comercial o de servicios. Avisos y tableros. Son los contribuyentes del ICA que exhiben o colocan avisos, vallas o tableros que sirven de publicidad para sus actividades industriales, comerciales o de servicios. Aplica si el anuncio está ubicado en el exterior del local, en bienes públicos o privados visibles desde el espacio público. Sobretasas a bombería. No todos los contribuyentes del ICA están obligados a asumirlo, ya que solo aplica los que tengan ingresos netos superiores en ese bimestre o en ese año anual de 43.498 VTs, lo cual la VT de este año 2026 está a 52.374 y da un valor total de 2.278.164.252. Hecho generado. Corresponde a las actividades industriales, comerciales y de servicios gravadas en el impuesto de industria y comercio, lo que obliga a cumplir con el deber formal de declarar y pagar ante la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Avisos y tableros. Lo constituye la colocación de avisos, tableros o vallas en la vía pública o en lugares visibles desde el espacio público, con el fin de promocionar un establecimiento de comercio de marca o actividad. Sobretasa bombería. El hecho generador guarda total identidad con el ICA, realizando las actividades industriales, comerciales o de servicios. Además, su periodo de causación es exactamente el mismo que el impuesto principal, ya sea bimestral o anual. La base gravable. En el ICA es el monto en el cual se aplica la tarifa del impuesto de industria y comercio, del cual se depura una liquidación oficial en la declaración para cumplir con el deber formal, en el cual hay ingresos operacionales, ingresos menos ingresos fuera de Bogotá, da un ingreso total en el ICA, menos ingresos exentos, ingresos no gravables o ingresos de acuerdo a los acuerdos en Bogotá, del cual ahí nos da una base gravable. Avisos y tableros. Corresponde al valor total del impuesto de industria y comercio liquidado, que es sobre la base gravable del contribuyente en el periodo fiscal correspondiente. Sobretasas bomberil. La base gravable de la sobretasa bomberil corresponde exclusivamente al valor total liquidado por el concepto de impuesto de industria y comercio, del cual dependerá la base anteriormente indicada. Si esta base no se cumple, pues la base gravable pues sería, no se calcularía sobretasa bomberil. Tarifa. ICA. Las tarifas varían entre el 2 por mil y el 13.8 por mil, dependiendo del código de la actividad económica adoptado por el distrito de la capital. Avisos y tableros. Es una tarifa fija del 15%, la cual se aplica sobre el valor neto del impuesto del ICA calculado. Sobretasa bomberil. La tarifa fija determinada por las autoridades distritales es del 1% del valor final liquidado del impuesto del ICA. Ejemplo. La empresa ABC SAS tiene una tarifa del ICA del 11.04 por mil. Entonces, acá colocamos un ejemplo entre una base que cumple para calcular la sobretasa bomberil, tiene una base en ingresos de ese bimestre de 2.374 millones. Sobre esos 2.374 millones, sacamos un ICA del 11.04. Sobre esos 26 millones calculamos el 15%, el 1% y ahí nos da un impuesto a pagar. Asimismo, pues si tuviera retenciones a favor, pues podría descontárselas, pero el tercero solo se puede descontar las retenciones de ese bimestre. Ya si, digamos, las retenciones superan la base gravable de esos ingresos, sí se pueden descontar en el bimestre que sigue. Y ya el ejemplo B sería una compañía que en ese bimestre obtuvo unos ingresos de 374.584.000, se hace un ICA del 11.04, avisos y tableros del 15%, pero no se calcularía la sobretasa bomberil, ya que no cumple con esa base. Estampillas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Está constituido por la celebración de contratos escritos y adiciones de los mismos firmados a partir del 11 de febrero de
día hábil siguiente de la fecha de la suscripción del convenio de desempeño, con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en los cuales participen los organismos y las entidades de la Administración Central, los establecimientos públicos del distrito y la Universidad Distrital. Según la resolución 287 del 12 de diciembre de 2024, establece lugares, plazos y descuentos que aplican para cumplir con las obligaciones formales y sustanciales para la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los tributos administrados por la Dirección Distrital de Impuestos de Bogotá. El Acuerdo 696 de 2017 del Consejo de Bogotá es una normativa clave que autoriza la emisión y cobro de la estampilla. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, 50 años, con el fin de recaudar fondos para financiar el pasivo pensional, la inversión en la infraestructura, investigación y la calidad educativa de la universidad pública, en la cual se derogan acuerdos anteriores y estableciendo porcentajes específicos de destinación de los recursos para estas mejoras. Elementos. Sujeto activo. Es la entidad con potestad para administrar, fiscalizar y recaudar el tributo, es a través de la Secretaría Distrital de Bogotá. Sujeto pasivo. Todas las personas naturales, jurídicas, que suscriben contratos o adiciones contractuales con las entidades públicas del distrito. Hecho generador. La suscripción de contratos y sus adicionales con organismos de la Administración Central, hasta establecimientos públicos del Distrito Capital y con la propia Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Base gravable. El valor bruto del contrato principal o de la respectiva adición en dinero, el cual se excluye el valor correspondiente al IVA. Tarifa es del 1.1% del valor bruto contractual. Ejemplo. Se realiza un contrato con la Universidad Distrital por la venta de 3.850 chaquetas impermeables por valor de 120.000 cada uno, lo cual nos da una base de 462 millones, en el cual sacamos el IVA, que son 87.780, la actividad es 4642, que es el 11.04, es por 5.100.000, avisos y tableros 15%, 765.000, y la estampilla el 1.1%, que son 5.082. Y así hemos finalizado esta reunión. Bien.